durante el proceso de pasteurización. Entonces, digamos, obtenemos productos de una mejor calidad. Otro de los sistemas, digamos, que también podemos encontrar son lo que es luz blanca de alta intensidad. Dentro de esto vamos a encontrar los de VC que estuvimos viendo en lo que era jugos. Y mayormente se utiliza este tipo de sistema para lo que es descontaminación de superficies. Y van a generar una inactivación de microorganismos a través de pulsos lumínicos en diferentes cantidades de tiempo, con diferente intensidad, y es lo que va a ser mayormente, digamos, en lo que hablamos de lo que es VC o ultravioleta cortos, que van de 200 a 280 nanómetros, los que mayor esterilización o mayor tratamiento pasteurización tiene de lo que son los microorganismos. Vamos a ver quiénes están esperando. Bien. Entonces, ahí lo que hablábamos era de la longitud de onda esta, que son las que permiten o producen una más eficiente pasteurización pasteurización del producto, o sea, inactivación de microorganismos en lo que son estas longitudes de onda, digamos que durante el proceso de pasteurizado o de tratamiento con esta luz de alta intensidad o luz pulsada. Y lo que vamos a generar acá es que al exponer, digamos, el sustrato o en sí el alimento a estas ráfagas de corta de luz o los pulsos de luz, eso lo que va a hacer es generar esta pasteurización y mayormente, como decía, se utiliza para superficies, también se puede utilizar para otros alimentos, pero normalmente se busca, digamos, más lo que es la parte externa, digamos, lo que es en sí la superficie de los alimentos, son donde más actividad va a tener. Por eso, lo que es el tratamiento en lo que es frutas y hortalizas es mejor teniendo en cuenta, digamos, que normalmente, digamos, la parte interna de estos alimentos no deberían tener una cantidad de contaminación muy alta, dado que normalmente la contaminación va a ser lo que está dando con el ambiente, o sea, en la parte externa. Entonces, viéndolo un poco en el espectro de las intensidades, ahí vemos que lo que es el VC, ultravioleta cercano, es donde tenemos una mayor actividad de pasteurización o germicida, que es entre los 200 y los 280 nanómetros, siendo, digamos, el punto óptimo de trabajo el 253,7 nanómetros, el punto de mayor eficiencia de estos tratamientos.
Entonces lo que vamos a generar con esto es la inactivación de todos los microorganismos. Como veíamos o vimos anteriormente, digamos, lo que se produce es una alteración en algunos aminoácidos que componen el ADN, y eso es lo que genera un cambio en la posibilidad de reproducirse que tienen los microorganismos, y por lo tanto, al generar esa modificación o ese cambio, digamos, o no poder reproducirse directamente, eso es lo que va a generar que principalmente, inicialmente mueran, digamos, todos estos microorganismos y luego no puedan reproducirse, con lo cual llega el momento en el cual no se termina eliminando o generando la pasteurización en sí del producto, que es lo que buscamos. Ahí voy a sumar a ver quién más se... Bien, entonces, ¿quiénes fueron los últimos graph? Sí. ¿Morales era el otro? Del campo también, profe. Del campo. Sí. Y Roulette. Morales era, al final. ¿No está? González, Joaquín. Predeciente, profe. Ah, eso me falta entonces. Mansuti, Morales. Entonces no están. Bien, seguimos. Bien, entonces, digamos, lo que vamos a buscar con esta longitud de onda, que son, en este caso, son radiaciones no ionizantes, digamos. Las ionizantes son un poco las que vamos a ver más adelante, que ya tienen otro tipo de tratamiento, otro tipo de proceso en sí. Y acá lo que se va a generar normalmente esto con lámparas de cuarzo, con vapor de mercurio o lámpara de mercurio baja presión. Y estas van a emitir estas radiaciones electromagnéticas de 254 nanómetros. Normalmente la mejor eficacia en estos sistemas se van a obtener cuando usamos rayos directos, o sea, la radiación directamente hacia el material. Cuanto mayor es el tiempo de exposición, mayor va a ser la eficacia de tratamiento. Y lo mismo pasa con la intensidad. Digamos, cuanto mayor es la intensidad, mayor va a ser la eficacia en el tratamiento. Y cosas a tener en cuenta cuando hacemos los tratamientos es el tipo de producto que estamos haciendo, que estamos tratando. Sí. ¿Blanco? Profe, ¿esta es la misma que vimos en la unidad 3? Claro, exactamente. Sí, lo que pasa es que el otro como que lo habíamos visto más que nada como para Jugos. tratamiento de jugos, y esto en general, digamos.
el proceso en general. Perfecto. Gracias. De nada. Entonces, en lo que estamos viendo, en este caso, digamos, cuando aumentamos la potencia de la lámpara, mayor va a ser la intensidad de los rayos, y esto mayor va a ser la dosis en sí que se está transmitiendo el producto o que se está generando. Y otro punto también a tener en cuenta es la distancia. Cuanto más cercano es el producto, más cercano está el producto, mayor va a ser la eficiencia, mayor va a ser la intensidad en sí que va a absorber el producto, entonces va a mejorar también la eficiencia. Si hay algo de polvo ambiental o hay algo de puede ser humedad también en el aire, o sea, la misma humedad del aire, que es lo que me va a generar que hay partículas suspendidas en el aire, y estas mismas partículas son las que me van a bloquear de alguna manera la radiación, o sea, va a bloquear las ondas que lleguen, las ondas electromagnéticas que lleguen al producto que se está tratando, y por lo tanto va a ser menor la eficiencia. Bien, en cuanto a lo que es la penetración, cuanto mayor es la intensidad, mayor va a ser la penetración, por más que sea normalmente baja la penetración, por lo que comentaba recién, mayormente el tratamiento o la radiación absorbida por el producto va a ser más que nada superficial, salvo que sea algún líquido en el cual pueda tener una interferencia a través o algo más transparente en el cual las ondas electromagnéticas, digamos, enviadas hacia el producto puedan ser más, o sea, o puedan tener menos cantidad de reflexión, o sea, mayor absorción. Bien, bueno, por eso no penetra en objetos opacos, digamos, por eso si estoy tratando un tomate, por ejemplo, un zapallito, lo que voy a estar tratando es la superficie, digamos, no voy a tener una absorción de rayos electromagnéticos en la parte interna del zapallo o del tomate. Sí, digamos, en el caso de un jugo, o un agua, o un líquido que transfiera la luz, que transmita la luz. Ahí, digamos, voy a tener no tanta eficiencia, digamos, como si cuanto más claro, mayor es la eficiencia que voy a tener, pero se puede utilizar de alguna manera. Entonces, digamos, lo que vamos a utilizar acá es pulsos luminosos con duración de millonésimas de segundo, y van a generar esta pasteurización que necesitamos en el producto. Normalmente la energía se va a almacenar en un condensador, que es lo que va a hacer este condensador, y en realidad lo que va a hacer es como que va a hacerlo un poco más lineal la intensidad, cosa que vamos a aceptar.
Va a ser más lineal la... Me perdí, ¿qué estaba diciendo? Lo del condensador. Entonces se van a poder emitir rayos, digamos, pulsaciones, digamos, con una luz intensa que van a ser la que lleguen hasta la superficie y hagan todo el tratamiento en lo que es la parte superficial dentro de lo que es la cámara de tratamiento. Y digamos, si fuera un material transparente el que estoy tratando, ahí sí voy a tener una mayor, o sea, en realidad un tratamiento en todo en todo el producto. Entonces, el equipo de lo que es de sistema de luz pulsada, vamos a tener una radiación que la vamos a medir en joule por centímetro cuadrado. Y cuando aplicamos los pulsos lumínicos, acá exactamente lo mismo, digamos, buscamos disminuir la carga microbiológica que tenemos, y mayormente también todos estos sistemas de luz normalmente van a ser para mayormente, puede cambiar la tecnología, pero en todos los casos lo que vamos a hacer es vamos a tratar el 99% va a ser superficie, salvo que, como decía, sean alimentos transparentes o que dejen pasar a través de ellos los rayos electromagnéticos y lo que es la luz en sí. Entonces, en lo que es el efecto sobre los microorganismos, cuanto mayor es la transparencia del alimento, mayor va a ser la penetración en el mismo y, por lo tanto, va a ser mayor la eficiencia, mejor la pasteurización del producto. O sea, si yo tengo no sé, una salsa de tomates, que yo la elaboro, la dejo enfriar y después quiero hacer una pasteurización, normalmente este sistema va a ser muy ineficiente, dado que cuando yo aplique los rayos o los pulsos luminosos, no va a tener una penetración en sí en la salsa, y la salsa, si ya se enfrió y todo, va a necesitar un tratamiento en todo el líquido. Por eso acá seguramente vamos a tener que utilizar otro tipo de método, ya sea, si queremos usar uno que no sea térmico, y bueno, tendría que ser uno magnético o eléctrico, como para evitar digamos, que el producto siga contaminado luego del tratamiento. O sea, necesito que sea eficiente, digamos, y si los rayos no van a penetrar en lo que es en sí el producto, no voy a lograr esa eficiencia que necesito. Bien, si vemos cómo funcionaría, sería algo similar a cómo funciona un microondas. Tengo la lámpara en la cual va a ser la que emita las ondas electromagnéticas, rayos de luz. Ahora los rayos de luz son ondas electromagnéticas, ¿no? Y eso va a ser lo que llegue hasta el producto y se logre producir el tratamiento. Acá tenemos, digamos, si viene pasando en una cinta, digamos, el producto,
con una serie de lámparas que estén en la parte superior, voy a lograr una buena efectividad del tratamiento siempre y cuando o sea, no necesite más de lo superficial o el producto que estoy tratando sea, digamos, de una transparencia determinada. Entonces, cuando voy a utilizar estos pulsos de luz, la fluencia, o sea, un poco la parte, la cantidad de energía por centímetro cuadrado que va a ser absorbida por el producto, van a generar en conjunto, digamos, con lo que es la longitud de onda que va a estar definida y el tiempo en el cual se haga el tratamiento, un poco la eficiencia que vamos a tener de pasteurización. Y la energía esta debe estar entre 0,01 a 50 Joule por centímetro cuadrado. Por lo tanto, para tratar los alimentos vamos a aplicar de 1 a 20 rayos por segundo. Y esta aplicación vamos a lograr una buena inactivación microbiana, y también es un tratamiento bastante eficaz y sencillo, considerando siempre las limitaciones que tenemos en el proceso. Y en lo que es la FDA en sí, digamos, lo que dice que el máximo de energía que podemos aplicar sobre un alimento no tiene que pasar los 12 joules por centímetro cuadrado. En cuanto a lo que es hongos y levaduras, estos van a producir un deterioro en el alimento, pueden generar toxinas también, y en este caso tenemos que ver cuál va a ser el pH también en el cual hacemos el tratamiento. Normalmente para este tipo de hongos y levaduras vamos a utilizar este sistema. Hay que hacer un buen estudio, un buen análisis de la eficiencia que tiene en el producto que queremos tratar, y normalmente tenemos que ver si es necesario bajar el pH como para mejorar la conservación del alimento. O sea, hacer el tratamiento, hacer un pH ácido, y eso puede mejorar, en realidad, entre las dos cosas, lo que es la duración del alimento o la posibilidad de almacenarlo. Bien, si vemos lo que son los hongos y levaduras en lo que son los jugos o zumos, mayormente, digamos, en estos productos, el mayor problema normalmente son las levaduras, que lo que va a pasar es que puedan producir una fermentación, dado que tenemos azúcares y tenemos levaduras, vamos a generar alcohol, entonces, que es algo que hay que evitar durante el proceso de almacenaje, digamos. En realidad hay que inactivarlos previamente para que durante el almacenaje no se produzca la fermentación. Entonces, acá, digamos, es una posibilidad de tratamiento es con lo que son pulsos luminosos. Y teniendo en cuenta cuáles son la efectividad que tiene
bueno, va a depender del tiempo de tratamiento, de la intensidad de pulsos luminosos que le aplicamos al producto. Ahí podemos ver un ejemplo con un tiempo de tratamiento de 20 minutos. Muestra la muestra inicial. Esta con un 0,497 Joule por centímetro cuadrado. Estas son con 0,71 y con casi 1 Joule por centímetro cuadrado. Ya tenemos queda una sola colonia ahí dando vuelta, con lo cual es bastante efectivo, digamos, ¿no? De 0,5 aproximadamente a 1 Joule por centímetro cuadrado bajó en gran proporción, digamos, lo que es la contaminación. Entonces podemos decir que es un sistema en el cual vamos a tener una buena eficiencia. Y un poco como vimos, digamos, la unidad 3, cuando lo aplicamos en jugos o en zumos, no tenemos una gran degradación o pérdida, digamos, de lo que son vitaminas y nutrientes, con lo cual es bastante satisfactorio en ese sentido, porque no tenemos pérdidas de nutrientes, no hacemos un tratamiento no térmico, no tenemos una afección también de lo que es el sabor, y bueno, vamos a obtener un producto de buena calidad. Bien, y si aumentamos un poco la intensidad, tampoco tenemos estadísticamente una gran pérdida de vitamina C con este aumento. Bien. Entonces, digamos, si vamos a utilizar esto con hongos, lo que está haciendo es va a destruir lo que es la membrana celular, y eso va a mejorar la pasteurización, pudiendo ya llevarla a cero, digamos, lo que es la carga microbiana luego de un tratamiento, que va a depender de la intensidad y del tiempo en el cual se esté realizando el tratamiento. Bien, otro proceso que podemos utilizar también, el ultrasonido. En esto son energía generada a través de ondas sonoras de 20.000 o más vibraciones por segundo, o sea, es una frecuencia importante. Y algo similar a lo que veíamos con lo que es la electroporación en lo que son los tratamientos eléctricos. En este caso también tenemos tipo un crecimiento bueno, en realidad cuando se hace el tratamiento con ultrasonido, como que se van generando burbujas dentro del líquido. Normalmente tenemos que buscar, esto va a servir para sistemas líquidos. Por eso también dentro de lo que son los factores a tener en cuenta tenemos lo que es viscosidad. O sea, no utilizaríamos un sólido. Un sólido no lo utilizaríamos con ultrasonido. O mayormente, ¿no? Puede haber casos que sí, pero en general no es lo más elegido. Y bueno, cuando se generan las burbujas, se genera tipo una cavitación interna en el líquido. Eso se van ampliando estas burbujas con el mismo ultrasonido, hasta que llega un momento en como que explotan esas burbujas por la misma presión que se genera con las burbujas que
están al lado, y eso, esa misma explosión, esa misma cambio en la presión en el líquido es lo que genera la destrucción de los microorganismos. Entonces, si vemos, mejor dicho, cómo funciona este tipo de tratamientos, empieza con una expansión y se vuelve a achicar, digamos, la burbuja se expande nuevamente, se achica, ya no tan chiquita, se vuelve a ampliar, y cuando se vuelve a achicar ahí, normalmente, ¿qué puede ser? Digamos, va a depender de en qué momento llega al límite de presión que pueda absorber esa burbuja, ya sea en la parte de expansión o en la parte de achicamiento. En una de las dos se rompe, y bueno, ahí es donde genera las ondas en el líquido, que son las que producen ondas de presión que van a destruir todo lo que son las bacterias, digamos, que estén en el medio, y van a cortar en sí, digamos, la misma reproducción, porque en realidad va a eliminar todo objeto vivo, va a quedar eliminado luego el tratamiento Bien. Entonces, acá lo que vamos a definir durante el proceso o durante los ensayos a realizar para optimizar el método es ver cuál es la amplitud de onda más efectiva, el tipo de onda y el tipo de microorganismo que tenemos que tratar, y a partir de eso vamos a definir el mejor punto a tener óptimo desde lo que es la longitud de onda, la intensidad y el tipo de tratamiento que le vamos a hacer a cada, y el tiempo también, ¿no?, que le vamos a hacer a cada producto. Bien, dependiendo el tipo de microorganismo que estemos utilizando, podemos armar curvas con diferentes tiempos, con diferente amplitud de las ondas, con una frecuencia definida, y eso me va a generar diferentes gráficos, diferentes formas en las cuales tengo que buscar cuál es mi objetivo de grado de menor cantidad de microorganismos que quiero tener en el producto. O sea, acá, digamos, si vamos a mirar la amarilla, digamos, no sé si lo ven acá, que estamos llegando a 1 × 10⁻⁻3, con lo cual en este punto, en 4 minutos, estaría eliminando el 99,9% de los microorganismos. O sea, 1 en 1000 me estaría quedando vivo. Ese sería un poco lo que significa el 10⁻⁻3. Bien. Bueno, este ultrasonido se puede utilizar en tratamiento de frutas, puede mejorar también la estabilidad en jugos, mejora o disminuye lo que es la sedimentación. Va a tener un tratamiento en el cual es mínimo la pérdida de nutrientes, y un tiempo bastante bajo de tratamiento. O sea, digamos, recién que
estamos hablando de 4 minutos, que con ese tiempo ya alcanzaría para lo que es la inactivación de los microorganismos. Bien, también puede ser utilizado en conjunto con otros tratamientos. Por ejemplo, si puedo utilizar ultrasonido con algún agente desinfectante como una agua clorada, eso lo que me va a generar es tanto una inactivación, digamos, de la parte externa, como algo también de la parte interna, aunque no es tan efectivo, digamos, la parte más sólida. Pero tiene igual, digamos, van generando estas reacciones, las implosiones estas de las burbujas, y tiene una letalidad bastante alta de los microorganismos. Bien. Podemos mezclar lo que es ultrasonido con tratamientos térmicos de una temperatura entre 50 y 60 grados, que se logra muy buena eficiencia en estos tratamientos. Y lo que tenemos acá es que no tenemos una degradación tan alta de vitaminas, de nutrientes, de sabores, debido a la temperatura en la cual estamos trabajando, pero sí aumenta, digamos, lo que es la efectividad. O sea, se puede checar mucho el tiempo de pasteurización térmica, por decirlo de alguna manera, debido a lo que es la aplicación del ultrasonido. Y bueno, también se puede utilizar para hacer tratamientos de vegetales sumergidos en líquidos, que se hace, digamos, la radiación, digamos, lo que es la parte líquida, y eso ayuda a inhibir, digamos, todo lo que es microorganismo, y también algo de la actividad enzimática la actividad enzimática, digamos, que tiene el alimento. Bien, ¿para qué equipamiento vamos a utilizar esto? Y bueno, acá tenemos equipamiento que pueden ser continuos o discontinuos. En todos vamos a tener una cámara de tratamiento que va a depender del tipo de sistema, cómo se arma, cómo se hace pasar, digamos, el ultrasonido por ese sistema, por esa cámara. Y lo que es la generación de esta radiación, bueno, va a ser un equipo en el cual tengan la posibilidad de generar la longitud de onda que necesitamos, y que pueda tener también toda esa intensidad. Bien, y después otro tema también bastante, un poco más, no sé si diríamos crítico, digamos, pero es un tema bastante más complejo de utilizar. O sea, no en cualquier lado se puede implementar, hay que tener una gran cantidad de medidas de seguridad desde el punto de vista del alimento, como desde el punto de vista de las personas las cuales van a hacer los tratamientos. Sobre todo con lo que es radiación ionizante. Dentro, digamos, de las consideraciones que se tiene que tener
para este tipo de tratamiento, o en realidad la ventaja que tiene, podríamos decir, es que no deja rastros en el producto tratado, siempre y cuando se respeten eh, la intensidad máxima permitida para cada alimento. O sea, si yo cumplo con lo que hay, digamos, permitido, no voy a tener, o sea, no va a quedar un residuo eh, en el alimento que pueda perjudicar al consumidor. Entonces, según el artículo 174 del Código Alimentario Argentino, que son radiación ionizante, rayos gamma, que normalmente provienen del cobalto 60 y el cesio 137, rayos X generados por máquinas que trabajan en energía de 5 milielectronvolt o inferiores, y electrones generados por máquinas que trabajen a energía de 10 milielectronvolt o inferiores. Y van a estar dirigidos estos tratamientos para lo que es inhibir brotación, retardar maduración, desinfectación de insectos y parásitos, reducción de la carga microbiana, reducción de microorganismos patógenos no esporulados y extensión en sí de lo que es el tiempo de durabilidad del alimento. No sé cuánto tiempo puedo guardar ese alimento. Y también lo que es esterilización industrial, que es un poco lo que veníamos hablando siempre, de lo que es la pasteurización, lo que sería una pasteurización en realidad. Entonces, para poder utilizar estos tratamientos, primero tiene que ser autorizado, en particular para cada tipo de alimento por la Autoridad Sanitaria Nacional. O sea, en la empresa que quiera utilizar este tratamiento, tiene que ser aprobado cada alimento que va a meter dentro del equipo, tiene que estar aprobado por la autoridad sanitaria. Y para esta aprobación, tiene que generar un formulario, hacer una solicitud donde se van a colocar, digamos, todo lo que son los datos de la empresa, del producto, por qué, digamos, se va a hacer esta radiación de alimento, el tipo de radiación, o sea, qué equipo vamos a contar, la energía, la dosis, las condiciones de irradiación, cuánto es la dosis absorbida en el curso de tratamiento y cualquier otro tratamiento o cualquier otro equipo o proceso que pueda intervenir durante el proceso del tratamiento del alimento. El tipo de alimento de envases en los cuales se va a hacer la irradiación y condiciones y periodo de almacenamientos para el alimento irradiado. O sea, así, luego de ser tratado el alimento, va a tener un tiempo previo al envío al consumidor. Cuando la dosis media no supere los 10 kilogramos, se deben incluir resultados experimentales que comprueben que no tienen residuos radiológicos tóxicos o cancerígenos, que no altera el valor nutricional y que los cambios en las propiedades organolépticas no sean mayores a los que se produzcan haciendo un tratamiento de
térmico o algún otro tipo de tratamiento más convencional. Y también que al ingerirlos no generen ningún tipo de complicaciones o no generen ningún tipo de enfermedades en quien lo está consumiendo, para, para evitar, digamos, que si fuera algo así, digamos, que llegue al consumidor un producto que pueda ser cancerígeno. Bueno, alguna de esta información se puede sacar también de lo que son Organización Internacional de Energía Atómica, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, que por ahí tienen algunos ejemplos de tratamiento que pueden ser utilizados como base para solicitarlo en lo que sería Argentina. Algo a tener en cuenta, no pueden ser irradiados más de una vez. Si tengo insumos o materiales en la formulación de mi producto que ya fue irradiado, tengo que considerar, digamos, qué posibilidad hay de volver a irradiar el producto terminado, si es necesario. Y bueno, ahí esos son puntos en los cuales tiene que estar aprobado también por lo que es la autoridad sanitaria. La dosis absorbida media global no debe exceder los 10 kilogray. Por eso, cuando tengo un producto sometido a diferentes radiaciones o más de una radiación, ahí hay que hacer los cálculos para evitar pasar ese límite. Bueno, las plantas tienen que ser habilitadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tienen que tener bueno, también por lo que es el Ministerio de Salud, lo que es salud pública. Tienen que tener un director técnico capacitado también en lo que es sistema de irradiación. Y lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica es la entidad que poco va a ser la que controle este tipo de procesos desde el punto de vista en sí de equipamientos o en sí de cuánto es la energía que produce, cuánto es la radiación que se produce en las condiciones, digamos, que se está dando de tratamiento de producto, que en realidad son los que definen, digamos, si es posible utilizar eso y cuánto tiempo necesitaría un producto o cuánto va a ser la energía que me va a absorber el producto por tiempo, por las condiciones de diseño que tiene el equipamiento. Entonces, el Gray es la unidad que mide lo que es la dosis de radiación ionizante. Lo que dijimos que es un kilogray, 10 kilogray es un poco el límite posible de radiación. Y bueno, y después tenemos un Gray, son 100 radios, que es una unidad también de medida de radiación. Entonces, la ventaja que tenemos con este tipo de sistema va a prolongar el tiempo de comercialización de los productos, va a mejorar la calidad sanitaria de los productos, y vamos a poder utilizar radiaciones de
distinta frecuencia, desde lo que son corriente eléctrica de baja frecuencia hasta los rayos gamma de alta frecuencia. Lo que son rayos gamma de alta frecuencia, por ahí son los que son un poco lo que más vamos a tener, presentar ahí, energía radioactiva, o radiación específicamente. Por ahí los otros, lo que es corriente eléctrica de baja frecuencia, lo que va a generar por ahí son rayos, digamos, o ondas electromagnéticas que no entran, digamos, dentro de lo que es ondas que puedan llegar a generar residuos en el alimento. Y un poco lo que se busca con este tipo de radiaciones es lograr una radiación o una pasteurización o esterilización en frío para la eliminación de microorganismos, como veíamos al principio, de todos los puntos en los cuales podemos tener estas condiciones de proceso. Mirando algunas clases de alimentos, tenemos lo que son clase 1, bulbos, tubérculos, raíces. Acá lo que se puede hacer es inhibir la brotación del almacenamiento. La cantidad de radiaciones mínimas son 0,2 kilograms. Frutas y vegetales frescos, retrasar la maduración, desinfectación de insectos, control de microorganismos, control cuarentenario. Bueno, y ahí tenemos entre 1 a 2,5 kilograms. Clase 3, cereales, harinas, legumbres, semillas, oleaginosas, frutas secas. Acá podemos hacer desinfección de insectos, control de microorganismos alterantes y patógenos, de 1 a 5 kilograms. Y todo lo que son clase 4, vegetales, frutas desecados o deshidratados. Ahí vamos a utilizar eso más que nada para control de microorganismos patógenos, que ahí sí ya estamos en los 10 kilograms, y desinfección de insectos con un kilogramo. En los hongos de cultivo comestibles frescos, vamos a controlar microorganismos alterantes con 3 kilograms. Pescado y mariscos, microorganismos alterantes y parásitos, de 2 a 5. Aves, carne bovina, porcina, otros, y los productos frescos, microorganismos alterantes y patógenos, control de parásitos, alimentos de origen animal, desecados, control de insectos y de hongos, de 1 a 3 kilogramos. Bueno, después un equipo, un sistema de tratamiento para estos, un equipamiento, mejor dicho, para estos sistemas. Bueno, son estos sistemas que tienen toda una aislación, que creo que esto lo vimos en una de las presentaciones de los chicos. Creo que mostró algo bastante parecido. Y bueno, tenemos todo un sistema, no me acuerdo si está más adelante, bueno, acá está, de cómo va a ser la circulación de todo lo que es el alimento sin tratar y el alimento tratado, que va a seguir todo un circuito. Y después tenemos lo que es, bueno, este pozo, esta parte, en la parte inferior es donde se acumulan lo que es los isótopos radioactivos, como para evitar generar una radiación, digamos, en todo el ambiente. Bueno, este un poco de cómo sería el proceso, como para tener bloqueados las diferentes áreas, las diferentes etapas del proceso, y que no
tenga ni contacto con el que está haciendo, con el que está haciendo la operación, ni, digamos, una mezcla de productos tratados y no tratados, digamos, dado que no por, bueno, en realidad mayormente, digamos, evitar esa mezcla es para que no se vuelva a contaminar y no tener que volver a hacer un tratamiento radioactivo, ya, dado que no es posible o no se puede, no se debe hacer doble tratamiento en un mismo producto, dado que puede generar alguna alteración, digamos, en lo que son algunos de los componentes. Entonces, si vamos a lo que son los riesgos, digamos, que se pueden correr, tenemos lo que son todos riesgos humanos, mutación de ADN que puede derivar en cáncer, con exposiciones cortas, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, fatiga, exposiciones leves durante mucho tiempo, enfermedades del sistema inmunológico, trastorno del sistema nervioso y algo de enfermedades cardiovasculares. Y ya, digamos, más que eso, ya estamos hablando de exposiciones un poco más largas o más intensas. No sé si vieron la película, o no recuerdo si una película, una serie, de que hubo una explosión de una planta de energía atómica creo que era en Corea o Japón. Bueno, mostraba un poco cómo afectaba en sí a la persona, todo lo que es la radiación, y cuanto más tiempo y cuanto más intenso, menos tiempo le da, digamos, a la persona a reaccionar. O sea, hay un momento en el cual pasa a ser irreversible el ataque, una parte, digamos, donde todavía es posible recuperar las células, y hay otra en la cual ya no es imposible volver para atrás con el proceso, y una vez que ya está atacado, es un tema de esperar que se termine de degradar toda la materia, digamos. Es bastante, bastante feo, digamos, como ataca, digamos, a las personas. Entonces, si vamos a separar lo que son las radiaciones, o clasificarlas en realidad, vamos a tener los rayos X, no son demasiado utilizados, digamos, en lo que es alimentos, rayos gamma, rayos catódicos o rayos beta. Bueno, el rayo gamma y los rayos catódicos son por ahí los dos que más se utilizan. Protones, neutrones, partículas alfa. Las alfa en realidad no tienen, como son partículas que se bloquean muy rápido, no tienen, distancia de recorrido, con cualquier, o sea, servirían un poco para superficie solamente, pero bueno, no tienen mucha efectividad. En lo que son neutrones, van a dejar radioactividad en los alimentos. Los protones no tienen tampoco poder de penetración, por lo cual no servirían tampoco, digamos, para este tipo de tratamiento. Lo que son rayos X, estas sí podrían utilizarse, pero en realidad o sea, podrían utilizar por la forma de tratamiento, por todo, pero
el empleo hoy no es rentable debido a que la eficiencia es bastante baja, es costoso obtener los rayos y en realidad como que los rayos van hacia cualquier lado, entonces no es fácil tampoco el aprovechamiento, es difícil orientarlos los rayos X, entonces se van a generar y se van a perder. Entonces, como voy a aprovechar aproximadamente entre un 3 y un 5%, ahora estoy perdiendo un 90 y pico por ciento de energía. Bien, los rayos gamma, ¿por qué se utilizan? Digamos, son similares a los X, pero son bastante más eficientes, son más direccionales, son de pequeña longitud de onda y son los que resultan de la fisión atómica. O sea, proceden de lo que son isótopos radiactivos, digamos, que son los isótopos radiactivos y son materiales que están con mayor cantidad de electrones, digamos, de lo que pueden estar en su condición normal. Entonces lo que van a ir haciendo, van a ir perdiendo esos electrones y eso es lo que va a generar la misma radiación. Y bueno, ahí tenemos lo que es el cobalto 60 y cobalto y cesio 137. Los rayos beta son flujo de electrones, que también emitidos por material radioactivo, y no tienen una gran penetración, pero bueno, teniendo una alta carga puede llegar a servir como para hacer un tratamiento. Y los rayos catódicos son lo mismo que los rayos betas, lo único que son emitidos por el cátodo de un tubo vacío, son flujos de electrones, que los electrones es lo que se lo denominan como partículas beta, y esto van a formar una radiación que va dependiendo, digamos, de la intensidad y de la intensidad, sí, mayormente, digamos, va a tener una mayor penetración en lo que son los alimentos. Acá, digamos, lo que por ahí sí no se tiene tan en claro es cuáles son los límites, digamos, de dosis que podemos utilizar en algunos alimentos. Entonces, por eso tampoco son demasiado utilizados. Viendo un poco cuál es la efectividad de las ondas o radiaciones ionizantes, lo que es rayos alfa, van a recorrer una distancia muy pequeña y una hoja de papel ya va a estar frenando esta emisión de rayos alfa, con lo cual por eso es que no tienen una eficiencia importante. Los beta van a recorrer una distancia un poco más larga en el aire y con una pequeña delgada plancha de metal o madera, digamos, pueden ser detenidos estos rayos. Y lo que son las gamma pueden recorrer cientos de metros y pueden ser detenidos con una pared ancha, ya sea de plomo o de cemento. De cemento tiene que andar alrededor del metro, digamos, el ancho de la pared, como para bloquear los rayos, lo que son los rayos gamma. Bien.
Entonces, mayormente lo que vamos a utilizar son rayos gamas, emitidos por las fuentes esta de ya sea cobalto o cesio, y es donde vamos a obtener, o sea, en realidad, digamos, por más que tengan menor aprovechamiento de la energía, son las generaciones bastante más caras. Para lograr tener un tratamiento, o sea, un material radioactivo, o sea, un cobalto 60, por ejemplo, va a perder la mitad de su radioactividad en un periodo de semidesintegración que se llama, lo que serían 5,27 años. Y el cesio 137 tiene una vida de 30,17 años. O sea que si pusiéramos, si pusieran alguno de ustedes un equipo de estos de radiaciones ionizantes, estarían casi jubilándose para cuando tienen que empezar a cambiar ya la fuente de radiación, se utilizaran un cesio 137. O sea, es bastante alto, digamos, el tiempo, digamos, de durabilidad. Bueno, un poco esto es lo que venimos hablando, digamos, los dos son para cantidades iguales de energía absorbida, los dos son eficaces, van a producir alteraciones similares. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es cuánta energía llega, ¿no? Pues decíamos que lo que son rayos catódicos no tenemos tanto poder penetrante, por lo tanto, digamos, puedo bajar la eficiencia teniendo en cuenta esa penetración, digamos, en el alimento. En cambio, digamos, lo que son rayos gamas, no hay un problema en ese sentido. O sea, si decimos que necesitamos una pared de 1 metro aproximadamente como para frenar los rayos, quiere decir que cualquier alimento va a ser atravesado por estos rayos y generando la pasteurización o la esterilización completa del alimento. Bien, en el caso de lo que son los rayos catódicos, si vamos a lo que son elementos de seguridad, no utilizan elementos radioactivos, son direccionales y menos penetrantes, y con lo cual se puede cortar, digamos, la generación de estos rayos y no hay un tema importante, digamos, lo que es la seguridad de la persona que lo está manejando, de la operación. Y en cambio sí, los que son rayos gamma sí son muy penetrantes, van a proceder de fuentes radioactivas, y ahí donde vamos a tener que tener todo el sistema de seguridad que veíamos en las 4 filminas, desde el lugar donde guardarlo, o sea, la sala de radiación, la piscina de almacenamiento, donde se guardaría este material cuando no se está utilizando, todo un sistema de control que tiene que estar alejado y aislado del área de tratamiento, y separado, como les decía hoy, el material que está irradiado y del que está sin irradiar. Y bueno, y todo
como decía hoy, tienen que tener la licencia, tienen que ser y van a ser inspeccionados periódicamente por la autoridad sanitaria para verificar que las condiciones de seguridad, ya sea de los alimentos como de las personas, estén de acuerdo a la legislación. Bien, ¿qué otras consideraciones podemos tener en cuenta? Si hago un tratamiento con ultrasonido, va a ser un bienestar una menor radiación, con lo cual puede llegar a ser menor la cantidad de radiación necesaria o poder irradiar mayor cantidad en el mismo tiempo. Bien, en el caso en sí, los tratamientos de radiación, hay que hacer, como siempre, una preparación del alimento, la selección de los alimentos, hay que hacerlo así como veíamos en otros procesos, que no sean, o sea, no porque voy a hacer un tratamiento de desinfección de insectos, voy a meter un alimento que no esté de acuerdo a las condiciones. O sea, todo lo que son, que hablamos para cada pretratamiento, para cada tratamiento, o sea, que tienen punto de madurez, que estén libres de insectos, que estén con todas esas condiciones, que estén limpios, digamos, los alimentos antes de meter en el proceso. Entonces se tienen que seguir cumpliendo, salvo que justo sea, o sea, que en sí la definición sea para eliminar insectos, o sea, no para otra cosa, digamos, como que arrancar, digamos, como ese es el punto, el objetivo en sí del tratamiento. Si es para producto terminado, producto intermedio en sí, digamos, ahí el alimento tiene que llegar en buenas condiciones. Por eso, digamos, hay que hacer toda la preparación de los alimentos previo, digamos, la selección, el lavado, limpieza, eliminación de hojas, como veíamos en otros casos, para que no llegue eso en sí al tratamiento. Y también hay que ver cuáles son los envases que vamos a utilizar, como para que sean, o sea, que no tenga un problema, un cambio, digamos, en la calidad del envase. Por ejemplo, que si son frascos de vidrio transparente, que no cambie el color cuando se vaya a hacer la radiación, dado que son algo importante, digamos, también que no tener un producto diferente, digamos, del que estamos esperando, ¿no? Bueno, tratamiento con microondas es otro tratamiento también que se utiliza. Esto, digamos, si nosotros utilizamos el microondas, muchos deben tener en su casa, son ondas que están entre las infrarrojas y las ondas de radio. Acá lo que hace es le transmite energía al alimento, aumenta, digamos, la aceleración
de los electrones en la molécula, y eso hace que un rozamiento entre las moléculas genera calor, y ese mismo calor es un poco lo que va a generar la destrucción de los microorganismos. Pero bueno, en este caso vamos a tener una parte térmica también, o sea, como no es, o sea, en este caso el alimento va a aumentar un poco la temperatura, con lo cual no genera, o sea, no es tan poco cambiante como los anteriores, o sea, como que vamos a tener una degradación en lo que es nutrientes, en lo que es vitaminas, puede haber también el cambio de aroma, de sabor, por la misma aceleración de estas moléculas y el calor que genera, digamos, en lo que es el proceso así del tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en todo lo que es de radiación? Bueno, es una opción más de todos los tratamientos que podemos considerar. Por eso son métodos que pueden ser utilizados si no quiere utilizar el calor, o el agregado de productos químicos, o el enfriamiento. Debe definirse bien una dosis de radiación, la temperatura, pH, si es necesario tener oxígeno o hay que evitar el oxígeno, la cantidad de microorganismos que tenemos, el estado físico del alimento, el tipo de envase, y un poco qué daño se puede ocasionar en lo que son la parte nutricional y en lo que es la parte organoléptica. Profe, Sí, ¿en qué producto se utiliza esto de la irradiación? ¿O no se usa más, casi? sí, yo lo que tengo conocido, digamos, es algo en condimentos botánicos, son en productos que tienen que tener un alto valor. O sea, bueno, también lo he visto que lo utilizan en papa, pero para prevenir el brotado, entonces, pero es bastante caro el proceso en sí eh, como para hacer un tratamiento de cualquier producto. O sea, no es tan utilizado. Y por otro lado también la instalación necesaria. Creo que no es tanto el costo en sí de operación, el costo de... Porque si yo seguramente saco el cálculo y tenemos que tratar, no sé, 100 toneladas por día, o 500 toneladas por día, y eso lo utilizo calor o energía convencional, digamos, calor y frío, digamos, porque si utilizo calor después tengo que enfriar, es más caro, digamos, que este proceso. Lo que pasa es que la instalación de todo este sistema, eh, hacer una pared de 1 metro de hormigón, conseguir el cobalto, aprobar, tener auditorías de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que te van a cobrar una buena plata cada vez que van, todo ese tipo de actividades y de cosas extras que genera, digamos, este, este tipo de proceso, eleva el costo. Pero, digamos, si lo mirara a lo largo del tiempo, seguramente es un proceso barato, pero, digamos, con una inversión inicial muy alta y posiblemente se retrase, digamos. Si quiero arrancar en 3 meses, va a ser imposible conseguir posiblemente ni siquiera la primera visita de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esos son un poco los pros y los contras que podemos encontrar con este tipo de proceso.
Ah, bueno, profe. Buenísimo. Bien, bueno, con la irradiación va a eliminar todo lo que microorganismo patógeno que pueda tener. Tiene bajas pérdidas nutricionales, normalmente con bajas radiaciones. Por ahí si se empieza a aumentar, puede haber algo de pérdida de proteínas, pero no es tan alto tampoco. Y con respecto a la generación de sustancias nocivas para la salud, que es algo posiblemente una de las cosas más importantes a tener en cuenta con este tipo de proceso, y normalmente han llevado a que durante casi 40 años no ha habido existencia de sustancias nocivas en los alimentos irradiados. O sea que, de todos los alimentos que se generaron o produjeron irradiación, nunca hubo un inconveniente con ninguno, o sea que son bastante seguros. Y si pensamos, digamos, en otro tipo de tratamiento, seguramente de pasteurización ha habido muchos problemas de producto contaminado en la calle. Lo mismo, bueno, por ahí no, si tengo algo seco, algo secado, digamos, no debería tener inconveniente, pero ahí puede haber otros problemas de humectación o formación de hongo. Pero bueno, en este caso, con este tipo de tratamiento no tenemos, no hay como quejas, no hay contras, digamos, en lo que es sí la condición de los alimentos que se obtienen. Bien, pueden ser alternativa al uso de alguna sustancia química, como bromuro de metilo, la fosfina, nitrito de sodio, la hidracina, que son utilizados para conservar o mejorar el alimento, o inhibir brotación, o fumigar en sí los alimentos y eliminar insectos más que nada. Pero bueno, normalmente son más efectivos lo que es la irradiación que estos otros tratamientos. Todo alimento con una dosis de hasta 10 kg vamos a tener productos inocuos para la salud. La mayor parte, digamos, de las radiaciones son menores a 10 kg, con lo cual no habría un inconveniente. Y según investigaciones, hasta 12 dosis de 70 kg se podrían utilizar y serían inocuos para el consumidor. Bueno, también un poco lo que les decía hoy, digamos, lo que son especias, mayormente, digamos, que lo que van a tener son compuestos aromáticos, que pueden ser volátiles, y bueno, eso, digamos, si caliento esos productos, o sea, hago un tratamiento térmico, voy a perder algo de aromas, sabores, por eso que haciendo una irradiación puede ser más efectiva y más económica. Bueno, la irradiación se tiene que hacer ya en el envase final del producto, y el tratamiento de esto, así como decíamos en lo que es la utilización de aditivos, no puede ser para suplantar un mal proceso o una mala operación en una planta, sino es para eliminar lo que queda solamente, lo que queda normalmente. Bien, y después tenemos otros sistemas, vamos a decirlo, pues son en plural,
que son tecnologías de barreras, que por ahí es la combinación, como veíamos recién, digamos, decir, bueno, levanta un poco la temperatura, necesita hacer menos radiación. Entonces, utilizar dos tratamientos diferentes para lograr, no, o sea, por ahí podemos verlo desde el punto de vista organoléptico, para disminuir la variación de las características sensoriales o para evitar mayor pérdida de nutrientes o vitaminas, que, digamos, mezclando dos sustancias, dos tratamientos, podemos llegar a generar eso. Y para esto, una de las cosas que se puede utilizar son lo que son las barreras químicas o biológicas, en realidad, son las que más, que son bacterias acidolácticas que se le agregan, digamos, se combinan en sí con algunos tratamientos, y esto produce una menor necesidad de preservación. O sea, no necesito tanto tratamiento térmico, tanto frío para lograr, digamos, obtener un producto estable a lo largo del tiempo. O sea, vamos a crear bloqueos, ya sean físicos, químicos o biológicos, que van a reducir el crecimiento de microorganismos y por lo tanto, digamos, no evita que se vayan a deteriorar. Se van a producir elementos seguros, de buena calidad, se va a reducir el desperdicio también, y hay que asegurar que estos métodos que se utilicen garanticen lo que es la seguridad alimentaria y lo que es calidad de los alimentos. Entonces, lo que hacemos en este tipo de tratamientos, vamos a exponer los microorganismos a un medio hostil, cosa que o los eliminamos o retardamos el crecimiento, y vamos a generar una respuesta desde las bacterias estas que agreguemos, las cuales van a lograr la conservación del alimento y ir eliminando de a poco todo lo que son los microorganismos que no son los que buscamos tener en el alimento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar con estos microorganismos? Es lograr desestabilizar las bacterias o los microorganismos con un cambio de pH, bajando la actividad del agua, utilizando diferentes temperaturas, aplicando UVC, con las bacterias acidolácticas estas que se le agregan, digamos, en sí al producto. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es disminuir la energía de las células y así mejorar todo lo que es la conservación. Entonces, lo que hacemos con estos sistemas es bajar la resistencia en una primera etapa de los microorganismos, los agentes microbianos, y en una segunda etapa lo que haríamos es, al bajarle, digamos, la posibilidad de crecimiento, la posibilidad de reproducción,
en una segunda etapa, cuando le agregamos en un medio en el cual no se van a sentir cómodos, porque bajamos el pH, o le agregamos microorganismos que van a empezar a competir. Entonces eso lo que va a hacer es, va a generar la destrucción de estos microorganismos, por lo tanto, el aumento, digamos, de la conservación del alimento. Acá lo que también buscamos es evitar el deterioro con estas bacterias acidolácticas que se le agregan al alimento, pero siempre con un tratamiento medio. Normalmente son tratamientos convencionales intermedios, que me generen, digamos, esa desestabilización de los microorganismos, que los deje un poco más sensibles, por decirlo de alguna manera, y de a poco se van a ir destruyendo solos en realidad. Entonces, lo que voy a ir generando es una microbiota natural en cada uno de los alimentos, y también un control que va a generar de lo que es microorganismos patógenos. Esto es lo que buscamos, o lo que se busca en sí, es tener alimentos con el menor tratamiento posible, y sin el agregado de aditivos tampoco. Estos casos, digamos, son un poco lo que se va buscando, digamos, en ciertos alimentos, para lograr ese cambio, un cambio de paradigma en sí, de cómo conservar los alimentos, asegurando lo que es la inocuidad de los alimentos y el menor tratamiento posible. Si vamos bueno, un poco lo que decía hace un ratito, digamos, de los tratamientos en sí, o de los productos, digamos, como que decía, bueno, en los últimos 40 años no hubo reclamos ni productos tóxicos generados por sistemas de radiación. Y en cuanto a lo que son el resto de los tratamientos, sí, digamos, sabe haber inconvenientes. Fíjense que 1 de cada 4 personas en Estados Unidos han tenido anualmente alguna enfermedad con alimentos contaminados. O sea, quiere decir que del resto de los tratamientos que tenemos de pasteurización, mayormente, puede ser un secado mal hecho, puede ser una pasteurización mal hecha, puede ser una contaminación cruzada, no sé, no esté bien hecho una conserva, digamos, que tenga menor cantidad de azúcares o de ácido, o del pH no esté correcto. Bueno, todo eso, digamos, 1 de cada 4 personas, un 25% de la población en Estados Unidos, con todos los controles que hay, ha tenido algún caso de contaminación o de infección, una enfermedad por alimentos contaminados. Entonces, sí, ese tipo de, o sea, un lugar como Estados Unidos, donde hay mayor cantidad de controles que acá, pasa eso. O sea, ningún producto es seguro. Entonces, estos sistemas de barreras, utilizando sistemas biológicos, podrían llegar a ser la solución un poco a esos problemas. Bien, entonces, estos
estas bacterias acidolácticos o bacteriocinas aisladas o en combinaciones con algún otro tratamiento previo, pueden aumentar la vida útil de los alimentos, así como la seguridad de los mismos, y también esto va a ser porque determina o genera una disminución en lo que es el crecimiento y la proliferación de bacterias patógenas que puede tener que pueden estar ya presentes en el alimento. Bien, bueno, esto es un poco lo que genera las bacterias acidolácticas, como que se meten en las paredes celulares de los microorganismos, entonces como que lo dejan expuestos al ambiente y eso hace que terminen destruyéndose estos microorganismos y que no puedan generar una contaminación del producto. Y bueno, después tenemos algo de diferentes combinaciones que se pueden utilizar con ácido clorhídrico, con cloruro de sodio, nitratos, nitritos, ácidos, aceites, en general, digamos, con algunas bacteriocinas. Podemos tener cuál es el efecto, digamos, que va a causar cada una de esas bacteriocinas, ya sea una micina, una leucocina, enterocina, periocina, que van a tener diferentes características y para diferentes alimentos. Cada una, digamos, va a actuar de diferente manera. Bien, ¿me están yendo algunos? Entonces, un poco como conclusiones, hay una gran demanda de obtener alimentos libres de aditivos sintéticos y todo lo que es el concepto de bioconservación, que es con el agregado de microorganismos neutros, digamos, para el consumo humano, hagan un control microbiológico del alimento, digamos, que vamos a consumir. Dentro de esto, digamos, son las bacterias acidolácticas las más conocidas. Son proteínas, así como veíamos recién en el dibujito, inhiben la síntesis de la pared celular o hacen huecos en la membrana citoplasmática donde van a generar una ruptura, digamos, o sea, como que los microorganismos tienen agujeros por todos lados, entonces, bueno, terminan destruyéndose o muriéndose. Bien, la aplicación directa o indirecta, o sea, se adiciona la cepa bacteriocinogénica en el alimento, o por ahí en algunos casos se puede crear, y o sea, se puede reproducir, o sea, se puede agregar toda la cantidad necesaria o se agrega una parte y después se continúa creciendo, digamos, dentro del alimento. O puede también incorporarse en lo que son la parte externa de las células. Bueno, se pueden combinar con otros métodos físico-químicos para reducir los tratamientos y son útiles para lo que es el control de bacterias patógenas, alterantes, en alimentos tanto animal como algunos de origen vegetal también. Bueno, ahí
que terminó. Sí. Bien, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Del parcial? Nada tampoco. De mi parte no, profe. No, no, profe. A ver, me fijo a ver si me quedó alguien por la asistencia. Mansuti, si entró después. Sí, profe, acá estoy. Bien. Morales, Aquino no. Creo que el único que no está. Sí, el resto estaban todos. Bueno, del parcial tampoco hay consultas. Saben todo, muy bien. Todo en orden. Bueno, me alegro. Bueno, 5 menos 10 ya. Bueno, entonces el viernes, el parcial. Ya. No, no es difícil. O sea, lean bien las preguntas y entiendan la pregunta antes de responder. Son fáciles, pero tienen que entenderla primero. O sea, tienen que prestarle atención en realidad. ¿Sí? Re fácil, ¿eh? Profe. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Profe, nos vemos. Nos No, vemos. profe. Chao. Gracias.